serviço, povos todos do universo. Muita atenção, habitantes desse mundo. Poderosos e humildes, escutai-me. Ricos e pobres, todos juntos, sede atento. Minha boca vai dizer palavras sábias, que meditei no coração profundamente. Inclinando meus ouvidos às parábolas, decifrarei ao som da harpa o meu enigma. Porque temer os dias maus é infelizes, quando a malícia dos perversos me circunda. Porque temer os que confiam nas riquezas e se gloriam na abundância de seus bens. Ninguém se livra de sua morte por dinheiro, e nem a Deus pode pagar o seu resgate. A isenção da própria morte não tem preço, não há riqueza que a possa adquirir. Nem dará ao homem uma vida sem limites, e garantir-lhe uma existência imortal. Morrem os sábios e os ricos igualmente, morrem os loucos e também os insensatos, e deixam tudo que possuem aos estranhos. Os seus sepulcros serão sempre as suas casas, suas moradas através das gerações, mesmo se deramos seu nome a muitas terras. No dura muito o homem rico e La iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame. Somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermana, ven, ayúdame a edificar la iglesia del Señor. Hoy lunes 29 de junio del 2020 celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Ofrecemos esta Eucaristía por el eterno descanso de Trino Alberto Escalante Sánchez, 146 meses, intención de su esposa e hijos. Por el eterno descanso de esposos Hernández Melgarejo e hijos, intención de su familia. Por el eterno descanso de Germán Camargo Mogollón, 16 años, intención de sus hermanos y sobrinos. Por el eterno descanso de Luz Margarita Sayago Rangel, 7 meses, intención de su esposo, hijos, nietos y nueras. Por el eterno descanso de María Liboria Pérez Cardona, 3 meses, intención de su hermano y sobrinos. Por el eterno descanso de Luz Elías Antonio Cote Manrique, 4 meses, intención hija y nietos. Por el eterno descanso de Erwin Alexis Martínez, 6 días de novenario. Por el eterno descanso de Humberto Melo, primer día de novenario, intención de sus hermanos. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Fabio Ernesto Montagut. Por todas las benditas almas del purgatorio, ofrecemos esta Eucaristía por la salud y pronta recuperación de Fray Segundo Daniel Niño Camargo, por la salud y pronta recuperación del presbítero Sergio Alba, en acción de gracias a Santa Lucía, por la salud y los ojos de Rosalba Rojas, en acción de gracias por un año más de vida de Pedro Villamizar. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estos son aquellos que durante su existencia terrena plantaron la iglesia con su sangre, vivieron el cáliz del Señor y fueron hechos amigos de Dios.
Para celebrar dignamente esa solemnidad de San Pedro y San Pablo, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Pasa
Oremos. Oh Dios, que nos diste en este día una venerable y santa alegría, con la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concédenos a tu iglesia seguir en todas las enseñanzas de aquellos por quienes consagraste las primicias de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel, encargando de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad. El Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendito al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal.
me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Jesús es el Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y huesos, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, y se da toda esa plenitud después de la resurrección, el testimonio de vida de dos personajes muy singulares y muy parecidos a cada uno de nosotros. Cuando Dios eligió a los 12 apóstoles, partió del principio de la buena fe. Este me sirve porque tiene cualidades y carismas, pero nunca pensó en desechar a alguna persona por sus malos comportamientos o porque se puede cansar. Dijo: este me sirve. Dios después de 2000 años sigue llamando a todos los estilos de vida, al matrimonio, a la vida consagrada, a la vida ante toda opción, siempre por el servicio a los demás. Dios llama y el hombre responde. Pedro respondió de una manera audaz, un hombre inteligente, económicamente bien, de una familia sólida, pocos principios religiosos porque no estaba muy cercano a las leyes del templo y a la tradición pues de esa judía que se vivía en ese momento. Pablo, un hombre también muy grande en el sentido de tener todas las posibilidades de su vida económicas, un buen abogado romano, conocía las leyes judías, se sabía desempeñar en el comercio, siempre con unas cualidades muy grandes. Dios los llama a los dos. A Pedro para ser el primero en confesar la fe. Él tuvo la oportunidad de conocerlo durante 3 años y en el profesar la fe va mostrando cómo el Señor le va a dejar una tarea. Él se llamaba Simón, el Señor le cambia el nombre y le dice: Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En todas las iglesias del mundo, especialmente la de Roma, hay una piedra, un altar. En todos los lugares más recónditos hay un altar, una piedra que simboliza la unidad de la iglesia en el sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros. Pedro, con una tradición, creía que la salvación era únicamente para algunos judíos que se desprendían de las tradiciones que habían negado la participación de Dios a todos los pueblos. Viene y aparece otro personaje muy singular. Este personaje que tiene una visión de mundo, tiene una visión muy grande y sin conocer a Jesús, una de las grandes cosas que uno le llama la atención es que nunca conoció a Jesús y hace todo lo posible por mostrar verdaderamente quién es el Mesías.
persiguió a los cristianos. Dice la tradición de los textos que participó del martirio de los primeros, y el primero que fue ante todo Esteban, el que recibió el castigo porque decir que Jesucristo era verdaderamente el Mesías. Si Pedro, Dios le cambió el nombre, a Pablo también le cambia el nombre. Él se llamaba Saulo y él va reconociendo algo pasa con los cristianos. Ese estilo que ha formado Pedro sigue siendo algo que llama la atención. Son coherentes, participan del bien de los otros, participan de las necesidades, oran, y algo que llevan esa comunidad de fe es la acción del Espíritu Santo. Pablo, por más que los persigue, Saulo va a adquirir todo ese conocimiento a través de la catequesis de Bernabé y de otros. Es decir, el ejemplo arrastra. Todas esas comunidades de fe creadas por el Espíritu Santo junto con Pedro y los 12 apóstoles le marcan la diferencia a Pablo. Pablo, al caerse de su soberbia en el caballo en el Damasco, pues muestra algo también interesante. Se da cuenta que está ciego, que esas escamas las tiene que quitar con la oración y la catequesis de alguien verdaderamente que le muestren a Jesús, y lo va logrando y va mirando otro punto de vista. Pedro y Pablo tuvieron antagonismos en algún momento, y ese antagonismo es decir, bueno, si yo conocí a Jesús, Pedro, usted, Pablo, ¿por qué me viene a hacer recriminaciones si no lo conoció? Y empieza todo lo que nosotros nos alegramos. Es decir, no necesitamos haber visto a Jesucristo físicamente, sino la acción de sus obras y llevarlas a feliz término. Este personaje lo logra, superan las rivalidades. Pedro trae una tradición muy fuerte, el comer alimentos, y en esos alimentos los judíos dicen que son que los que causan el pecado, los llevan a causar el pecado, destruirse, y empieza una negociación y una visión más grande de los alimentos. ¿Qué le enseña Pablo a Pedro? No son los alimentos, le toma los mismos textos de Jesús, lo que hacen impuro a un hombre, sino que todo lo que sale de su corazón y su alma que puede destruir al hermano. Esa visión la va engendrando de manera grande. Tenemos que hacer una réplica, decía Pablo, de esas comunidades de fe de Pedro, y lo logró. Empieza a llevar el evangelio a todas partes, creando unas comunidades de fe muy fuertes que son ante todo el gran testimonio de lo que nosotros tenemos. ¿A quién anunciamos? ¿A una persona o a Jesucristo? Pedro y Pablo lo hicieron a su estilo. Anunciamos a Jesucristo en los misterios de los sacramentos y lo lograron. ¿Cuál fue el destino de los dos? Sacrificio, esfuerzos, malos comentarios sobre ellos, juicios interminables sobre ellos, pero ante todo su sacrificio en el camino de la santidad. Pedro es crucificado, Pablo es degollado, pero hay ante todo algo misterioso. No los pudieron acabar los hombres, porque el que es elegido, como todos nosotros los que hemos nacido y bautizados, nunca podrán quitar el rastro de los que somos amados por Dios para llevar la propia cruz. Ayer lo decíamos en el Evangelio. ¿Qué característica de todo cristiano? Cargar la cruz. Y cargar la cruz no es una mentalidad de tristeza. Lo decía ayer con este Cristo tan hermoso que tenemos de San Damián. Un Cristo glorioso, y cuando es un Cristo glorioso, la humanidad cambia y se da la perfección de toda la creación en lo que el Señor da. Pedro y Pablo son sinónimo de esa unidad. Pedro y Pablo son también sinónimo de lo que somos nosotros, las dudas que tenemos. Pedro negó a Jesús 3 veces, igual que nosotros. Nos parecemos muchos a él. Uno se hace la pregunta, ¿y por qué Jesús escogió a Pedro y no escogió a Juan? A otros que eran como más delicados y eran como más, ante todo, con carismas para poder dirigir esa comunidad de fe. Dios lo llamó, Dios lo confrontó, y Dios vio que en sus debilidades podría salir la gran fortaleza de educar a la iglesia. Interesante esa visión. No se necesita para llevar el mensaje de Dios a gente perfecta. Pedro no era perfecto,
ni Pablo era perfecto. Ambos con una visión de santidad, de sacrificio y de responsabilidad. Hoy nos critican mucho a nosotros en la iglesia la persecución que tenemos. Creen que nos persiguen porque somos perfectos. No somos perfectos. El mismo Papa pide oración por él. No existe la perfección en la tierra, sino el sacrificio, la santidad y el servicio por los demás. Es en ese camino de la catequesis de Pablo y de Pedro, ese esfuerzo cotidiano, perseverancia. Cuando uno se vuelve perseverante, todo se puede lograr y alcanzar lo que Dios quiere a través de nosotros. Otro principio de Pedro y Pablo, la lealtad después de la resurrección. Leales. Pedro ya había pasado el crisol de la mentira, ya lo habían examinado, pero en el amor pudo lograrlo y lo logró. Fue leal hasta la muerte, como Pablo también fue leal, y nos invita a nosotros a participar de esos misterios. Oramos por la iglesia que está pasando por la persecución más grande, el cansancio. La pregunta que me he hecho estos días: cuando abran los templos, ¿volverá la gente a los templos? ¿O se quedarán asustados porque tienen miedo a contaminarse y quieren quedarse escondidos? Le puede pasar. O vendrán con alegría a los templos, o tendremos la otra tarea de Pedro y Pablo, salir a buscarlos, convencerlos de nuevamente que Cristo está por encima del miedo, de la muerte, y que nos lleva por ese camino de santidad. Oramos por los obispos, hoy es el día de ellos, por el nuestro, por los que hemos conocido, por todas esas personas que de una manera el Señor los eligió, no perfectos, sino con cualidades para gobernar, para apacentar y para servir. Oramos también por todos los ministros, los que el Señor nos ha concedido ser párrocos, sacerdotes en algún lugar, para mantenernos fiel y leales a todo su proyecto. Pero eso lo lograremos en la esperanza de la Santísima Virgen María. Ella nos va a tomar de la mano, conoce nuestras debilidades y va a llevar a feliz término nuestra tarea. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer primero la profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació en Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Confesemos nuestra fe, la fe de la Iglesia, fundada sobre la roca de la fe de los apóstoles Pedro y Pablo, testigos privilegiados del Señor Jesús. Decimos todos, celebrando la pasión gloriosa de tan grandes intercesores, oremos diciendo: escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, para que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia, presenta la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora sea reconocida y respetada. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por las iglesias que sufren coacción, reducidas al silencio, perseguidas en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibida de los apóstoles, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Momento en silencio, presentemos nuestras plegarias.
Decimos todos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas aladas por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino Sobre el son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Que la oración de los apóstoles, Señor, acompañe la ofrenda sagrada que te presentamos en tu nombre y que consagra nuestra entrega a ti por la celebración de este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque en tu presencia nos alegras por los santos apóstoles Pedro y Pablo. Pedro el primero en confesar la fe. Pablo, maestro esclarecido de la verdad. Pedro que consolidó la iglesia primitiva con el resto de Israel. Pablo, maestro y doctor de los gentiles convocados. Así por caminos diferentes congregaron la única familia de Cristo. A ambos el mundo los venera y una corona los une. Por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. En el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. En el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu un sacrificio sin mancha donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y ved todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, los apóstoles Pedro y Pablo, y los mártires, y con San Francisco de Asís y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Víctor Manuel, y al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Trino Hilberto Escalante Sánchez, esposos Hernández Melgarejo e hijo, Germán Camargo Mogollón, Luz Margarita Sayago Rangel, María Liboria Pérez Cardona, Luz Elías Antonio Cote Manrique, Erwin Alexis Martínez, Humberto Melo, y a cuantos durmieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, y la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día,
todos los males, Señor, y concede la paz en nuestros días, para que Dios, por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dijo Pedro a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le contestó: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. Solo quieres que yo te siga. Oremos.
Concédenos, Señor, que los que has alimentado con ese sacramento la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, tengamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concédele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Que nuestros hermanos y hermanas, Trino Hilberto Escalante Sánchez, esposos Hernández Melgarejo e hijos, Germán Camargo Mogollón, Luz Margarita Sayago Rangel, María Liboria Pérez Cardona, Luz Elías Antonio Cote Manrique, Erwin Alexis Martínez, Humberto Melo y todos los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Confiamos las demás intenciones a María Santísima, diciendo todos: Dios te salve María, Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh alto y Glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Le recordamos a nuestros amigos de la parroquia San Francisco de Asís, a sus feligreses, a los que tienen una devoción muy especial y cariño por esta parroquia. El próximo 4 de julio a las 7 de la noche tenemos un bingo. En los medios de comunicación, especialmente por lo que estamos transmitiendo, está el WhatsApp, la invitación. Es un bingo virtual, boletica vale 20,000 pesos. Si vive fuera del país, nosotros a través del WhatsApp le mandamos el cartón para que juegue. Estamos comunicados, ya hemos hecho los ensayos pertinentes, pero necesitamos de su generosidad y ante todo de su presencia. Recuerde que hemos predicado y hemos vivido. El que ama está presente y esa presencia es fundamental en estos momentos como comunidades de fe. Vamos a hacer la bendición solemne en este día de San Pedro y de San Pablo. Inclinamos la cabeza. Dios Todopoderoso, por la confesión de Pedro, os ha fortalecido y os ha edificado sobre la roca la fe de la iglesia, os dé su bendición. Amén. Amén. Dios, que os has instruido en la predicación de Pablo, cuya palabra sigue resonando en la iglesia, os ayude a seguir su ejemplo de ganar hermanos para Cristo. Amén. Para que así, por las llaves de Pedro y la palabra de Pablo y la oración de ambos, nos sintamos animados a luchar por aquella patria de la que ellos llegaron, muriendo en la cruz uno al otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén, amén. No me dejes, madre mía. Amén. Antes, quando o homem fica rico e aumenta a opulência de sua casa. Pois ao morrer não levará nada consigo, nem seu prestígio poderá acompanhá-lo. Felicitava-se a si mesmo enquanto vivo.
todos se aplaudem, tudo bem, isto que é vida. Mas vai-se ele para junto de seus pais, que nunca mais verão a luz. Não dura muito o homem rico e poderoso, é semelhante ao gado gordo que se abate. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Mostrai assim ao Senhor vossa bondade. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Do meu pecado todo inteiro me lavai e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos